Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Reciban un saludo a la distancia. Gracias a Dios por la oportunidad de conectarnos a través de la tecnología para orar juntos, leer la palabra y tener un espacio de reflexión para aprender lo que Dios desea para nuestra vida. Ojalá que allí en casa, junto con los suyos, con su familia, usted tenga el momento para orar, leer, dar gracias y ahora aprender de la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia a la mano, vaya al Antiguo Testamento, a- al libro de Habacuc, capítulo 3, particularmente uno de mis profetas preferidos, Habacuc, capítulo 3, y observe lo que dice el capítulo 3. Es una oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No nos cabe la menor duda que vivimos en un mundo donde parece muy fácil encontrar respuesta a casi todo. De hecho, lo sabemos. Si usted tiene alguna duda sobre algo, es simple. Solo pregúntele a Siri o Alexa o pregúntele al maestro Google. ¿Tengo hambre? ¿El clima? ¿Qué hora es? Si quiere aprender algo, solo dele un clic y de alguna manera le aparecerán cientos, si no es que miles o millones de recursos a su disposición. Sin embargo, cuando las cosas serias de la vida, especialmente las crisis y las incertidumbres nos golpean, cuando llega una enfermedad, cuando una amenaza merodea nuestra existencia, cuando hay algún peligro, cuando existe algo de peligro sobre nuestra vida, ¿a quién le preguntamos? ¿A Alexa? ¿Le preguntamos a Google? ¿A dónde vamos? Google, ¿qué hago? Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Dónde acudir en tiempos de verdadera dificultad? ¿Dónde acudir cuando existen en verdad crisis en la vida? Es verdad, podemos acudir a amigos, podemos acudir al consejo de una persona, a alguien que estimamos o le tenemos confianza. Pero la verdad es que en las incertidumbres más crueles y más crudas de la vida es cuando más tenemos que recordar que la ayuda perfecta y el consejo perfecto y la intervención única solo proviene de Dios. Como seres humanos tenemos la tendencia
que cuando hay bendiciones, cuando hay bonanza, cuando todo va bien, damos gracias, pero la verdad es que acordarnos de Dios es por la bendición y nos regocijamos. Lo cierto es que cuando más dificultades hay, es que recurrimos a esa necesidad que todo ser humano tenemos. Necesitamos la ayuda de alguien más allá de este mundo de Dios. De eso se trata el texto de Habacuc. El pueblo de Israel siempre se caracterizó por ser un pueblo rebelde, contumaz, un pueblo realmente terco. Dios levantaba un profeta, les enseñaba su voluntad, el pueblo recibía y al final hacía todo lo contrario, una y otra ocasión. Y cada vez que había una crisis, cada vez que había una amenaza de alguna nación contra el pueblo de Israel, ¿quién estaba allí para socorrerlos? ¿Quién estaba allí para ayudarlos? El que siempre ha estado, Dios. De eso se trata el capítulo 3 de Habacuc. Es un recordatorio de lo que usted y yo somos, pero al mismo tiempo es la invitación que Dios hace a cada generación. No importando la circunstancia espiritual en que vives, lejos o cerca de Dios, el mensaje es lo mismo. Cuando necesites en la incertidumbre de la vida el socorro, el brazo fuerte de alguien, ahí va a estar Dios, el Dios que nunca falla. Dios nunca falla. Esa es una verdad maravillosa que debemos recordar siempre. Dios nunca falla, porque Dios siempre es fiel. Y en esto descansa la oración del profeta Habacuc. Dice sobre Siginiot. Es interesante que la palabra Siginiot describía a una persona embriagada, alguien que tiene falta de equilibrio al caminar. Y esto describe perfectamente la situación que Habacuc y el pueblo de Israel estaban viviendo. Habacuc estaba pasando por una fuerte presión emocional. ¿Por qué? Bueno, si lees el capítulo anterior te vas a dar cuenta que el reino de Judá estaba en peligro de ser destruido por los caldeos. Ya las otras 10 tribus de Israel habían sido eliminadas y lo único que quedaba parecía que iba a ser quitado de la tierra. Los caldeos era una nación guerrera que arrasaba con todo lo que se encontraba a su paso. La destrucción estaba cerca. El pecado y la rebeldía del pueblo de Dios había provocado el juicio divino. El castigo de Dios sería devastador. Claro que el juicio también sería para los caldeos, pero a Habacuc no le preocupan los babilonios, sino su pueblo y él mismo. La condición de Habacuc era terrible. Él se encontraba temblando, temeroso de lo que iba a suceder. Pero es en ese instante, bajo esas circunstancias y bajo esos sentimientos que recuerda una cosa: Dios siempre es fiel. Él sabía que ante el inminente juicio nada se podía hacer, solo una cosa: ponerse a la sombra del gran juez que es Dios, ponerse bajo la sumisión del Dios que siempre es fiel. Y entonces él dice: oh Jehová, yo he oído tu palabra y temí. ¿Por qué temió? Porque él sabía que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Oh Jehová, dijo entonces, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, pero en la ira, acuérdate de la misericordia. La Nueva Versión Internacional traduce así: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo, pero en tu ira, ten presente tu misericordia. Habacuc estaba diciendo: yo conozco de tu poder, yo conozco de tu actuar. Yo sé que siempre cumples lo que prometes. Está bien, hazlo una vez más. Lleva a cabo tu juicio, pero te pido una cosa: en tu fidelidad, ten misericordia de mí y de tu pueblo. Habacuc conocía la historia, la fama de Dios. Desde niño seguramente creció sabiendo que Dios había liberado a Israel de Egipto, que Dios le había dado una tierra prometida, que Dios los había protegido y preservado como nación, no porque el pueblo de Israel fuera bueno, todo lo contrario, pero Dios siempre cumplía su palabra. El Dios de Israel era famoso por sus obras, pero también Habacuc creció sabiendo que Dios era justo y santo y que cuando Dios se daba cuenta que el pueblo de Israel estaba en pecado, Dios no podía dejarlos allí y Dios también tenía que hacer algo. El segundo libro de Reyes capítulo 7, recuerdan lo que dice:
Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, es Dios hablando a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Dios es fiel. Mas, si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y si vieres a dioses ajenos y los adorareis, también Dios es fiel. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Porque Dios es fiel. Se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Dios es fiel y hace cumplir su promesa siempre. Pero si alguien persiste en caminar fuera de la voluntad de Dios, Dios es fiel y Dios al que ama lo va a disciplinar también. Habacuc sabía que Dios era famoso porque Dios siempre cumple sus promesas. Es lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho y no lo hará? ¿Ha hablado? ¿No lo cumplirá? Por supuesto que lo hará. Dios siempre es fiel. Usted y yo podemos fallar. Los amigos pueden fallar. Dios nunca. Porque lo único seguro es la fidelidad de Dios. En una ocasión un pastor estaba predicando y el pastor durante su sermón hizo esta declaración. Dios lo dijo, yo lo creo y eso es suficiente. Una persona que estaba entre la audiencia levantó su mano y dijo, pastor, creo que usted está equivocado. Sorprendido el pastor dijo, ¿equivocado? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estoy equivocado? Y la persona respondió, pastor, Dios lo dijo y eso es suficiente. ¿Lo crea o no lo crea usted? Es verdad. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, lo va a hacer. Pero si Dios ha dicho que te va a disciplinar cuando andes fuera de su voluntad, también lo va a hacer, porque Dios es fiel. Cuando todo falla, cuando las circunstancias de la vida nos aprietan, nos asfixian, no olvides esto, Dios es fiel. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. Dios es fiel. Hermanos, qué maravilla recordar que la fidelidad de Dios jamás falla. Ahora, Habacuc va a pasar de la fidelidad de Dios a hablar de otra característica de Dios que debemos atesorar, especialmente en tiempos de dificultad. Y Habacuc va a hablar de la majestuosidad de Dios, de ese Dios glorioso que está con nosotros. Dice entonces, de Temán vendrá Dios. Del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Sí, Dios es fiel, pero Dios es más que eso. Dios es grande. Él es el Dios todopoderoso que dirige la historia a los propósitos eternos. ¿Sabe usted que Temán era una ciudad al sur? Parán, una ciudad al norte. Habacuc está diciendo, ¿de qué tamaño es Dios? Tan grande como del sur al norte, como del norte al sur. Dios cubre todo. Es más majestuoso que los cielos mismos. ¿Cuál es la extensión de los cielos? La gloria de Dios lo cubre todo y toda la tierra alaba su nombre. Es la descripción del Dios a quien se le somete todo. Delante de su rostro iba mortandad, recuerda las plagas de Egipto. Y sus pies salían carbones encendidos, nos recuerda la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, aun el ejército egipcio pereció ante su poder. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. El verso 7 dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Si usted lee el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que el pueblo de Madián siempre tuvo pleito con el pueblo de Israel, siempre.
pues aún esos pueblos se someten a la gloria de Dios. Es el Dios que ha protegido al pueblo de Israel desde el principio, que lo seguirá haciendo en el presente. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque es majestuoso, porque es glorioso. Lo que Habacuc está diciendo en su oración es: yo sé que Dios es fiel, y yo sé que el Dios soberano, el que estuvo en Israel, con Israel en el pasado, lo seguirá estando en el presente. Voy a estar quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo que va a invadir con sus tropas a Judá. Está bien, yo voy a esperar con paciencia. Va a ser un día terrible, trágico, lleno de calamidad, pero ahí va a estar Dios, el Dios eterno, el Dios de la gloria, el Dios que nunca se va. Hay una expresión entre los cristianos que es una especie como de rutina o cliché que siempre decimos: hay que esperar en Dios. Y lo repetimos con frecuencia: hay que esperar el momento de Dios. Alguien está enfermo y le decimos: hay que esperar en Dios. No encuentras trabajo, hay que esperar en Dios. Tienes una oración delante del Señor, espera en Dios. Espera, espera, espera. Y déjeme decirle que aunque eso parece ser una expresión rutinaria, esta es la idea que Dios nos pone delante de nosotros siempre. ¿Qué puedes hacer para solucionar esas enfermedades, incertidumbres, amenazas en la vida? Bueno, si no puedes hacer nada, lo mejor que puedes hacer es espera. Espera, espera mi presencia, espera mi poder, espera que yo actúe, espera que el Dios glorioso lo que hizo en el pasado lo vuelva a hacer en el presente. Sí, Dios es fiel, y aún en medio de la dificultad, su fidelidad jamás faltará. Él es el Dios glorioso que nunca se ha ido ni se irá. Es en esa confianza entonces que Habacuc dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc se imagina las consecuencias trágicas de cómo los caldeos han invadido el pueblo de Judá. La higuera, los viñedos, los olivos, todo ha sido destruido. No hay vegetación. El hambre hace morir al ganado. Y si no hay ganado, no se puede labrar la tierra. Hay hambruna, hay crisis. Toda la tierra ha quedado devastada. Los símbolos de Israel, la higuera, la vid y el olivo, no existen más. Estos tres árboles eran comunes y simbolizaban la presencia y la bendición de Dios, pero ya no hay más. ¿Qué queda? Y Habacuc se imagina el peor escenario. ¿Qué queda? ¿Sabe qué queda? Queda la presencia de Dios. Todos se han ido. Todo ha perecido. Pero Dios sigue allí. Dios sigue allí para dar seguridad. Dios sigue allí con su presencia para dar alegría y fortaleza. ¿El pueblo fue llevado al cautiverio? Sí. ¿La tierra fue destruida? También. Pero una cosa segura: Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo allí. Y la Biblia relata que en el futuro Dios los regresó de nuevo a la tierra prometida. ¡Qué maravilla! El Dios siempre fiel, el Dios glorioso siempre está aquí. En el momento histórico en el que vivo, no importando las circunstancias, Dios está. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como que le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Sí, lo puedes sentir en ese problema, muy dentro de tu corazón, en este instante. Jesús está aquí y si tú quieres, le puedes seguir. Hermanos, qué maravilla. Cuando todo falla, Dios es la única respuesta, porque nunca falla, porque su presencia siempre está. Él es la única respuesta a nuestra necesidad. Alabado sea
el Señor. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. En esta noche no queremos pedirte nada, solo alabarte por lo que eres, el Dios fiel, el Dios que siempre tiene misericordia, el Dios que a pesar de nuestra rebeldía nos bendice, el Dios que a pesar, Señor, de que caminemos lejos de ti, tu presencia no se va. El Dios que en medio de la dificultad nos hace saber que si bien al que amas lo disciplinas, al final de todo nos recibes como hijos porque nos amas. El Dios eterno, eres tú. Gracias. La gloria es tuya. Ayúdanos a caminar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.